No. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto y un placer saber que pues, nos sintonizan en esta emisión de viernes 23 de agosto. Quiero compartir con ustedes que al igual que en la emisión del día lunes, tengo la fortuna de tener dos chicas más, psicólogas, a Samantha y a Isis. Antes de compartir con ustedes la temática de esta tarde, quiero darles la bienvenida a ambas y al mismo tiempo pues dar la palabra para que se presenten. Muy buenas tardes, soy la licenciada Isis Ortiz. Primero que nada agradecemos la oportunidad de estar aquí. Buenas tardes, soy la licenciada Samantha. Igual agradecer el espacio. Muy bien, pues en esta tarde, gente que nos sigue en la emisión de Facebook y que a su vez nos sintonizan por radio, compartir. Esta tarde hablaremos de un tema que culturalmente pareciera es algo a lo que estamos habituados y ya iremos desmembrando a lo largo de la hora. No lo es. Y que a cualquier edad de vida sigue siendo complicado y es las etapas de duelo que se viven después del momento de un fallecimiento. Y poder introducir un poco, culturalmente estamos, aparentemente les decía, habituados desde el trasfondo de que pues nos reímos de la muerte, hay mucha alusión sobre todo en el mes de diciembre, inclusive en lo previo, ¿no? En los días últimos del mes de octubre. Y recuerdo en una ocasión, y qué rico tener a las dos acá, porque fue precisamente una psicóloga la que hizo con un grupo donde tuve la fortuna de participar como audiencia, una dinámica donde nos preguntaba pues qué era la muerte para nosotros, en su mayoría inclusive mujeres, ¿no? Decíamos, no, pues es un momento donde replanteamos qué hicimos en la vida y pues sí pensar, ¿no? Si, qué función tiene o tuvo la persona que en este caso fallece y no sé qué, no, pero además en lo cultural o a nivel nacional que se ve, no, pues mucha fiesta, mucho color y Michoacán todavía, ¿no? Tiene mucho en tradición y bla, bla, bla. O sea, se asumen como personas maduras para la muerte. Claro que sí. Y además la mayoría formándose en lo mismo, ¿no? Entonces, okay, pues van a cerrar sus ojos, piensen en la persona que más les representa en este momento, pues creo que la mayoría pensaron en su mamá, en su papá, los hijos, un hermano, alguien muy cercano, ¿no? Y ya nos llevó a toda una situación donde por X o Y motivo la persona falta. Y cuando ya nos regresa la aquí y la hora, pues salíamos casi en lancha, ¿no? Del lugar, todo el mundo llora y llora, y con una situación de estar tan consternado que decía ella, pues no, que todo era fiesta y todo era color y éramos maduros. Y pensar, este asunto no es como tal, o que compartamos entre las tres a lo largo de la emisión, si entonces hay un momento, qué decir, donde ya estamos listos, aparentemente, para asumir la muerte de una persona cercana, o tanto de lo que inclusive se pregunta cómo hablar a los niños sobre si cuando aún a nivel de adulto no entendemos qué pasó y por qué pasó y sobre todo qué sí. Así es. Bueno, creo que desde todo el tiempo nos vamos preparando para este tipo de situaciones. Porque cuando se divorcian los papás, cuando te separas de la pareja, son duelos que no duelen igual que el fallecimiento porque sabes que es definitiva, pero no deja de ser dolorosa. Entonces, creo que por todo lo que llevamos durante la vida vamos practicando esa parte, pero nadie está preparado para ver fallecer a alguien que quiere, sobre todo cuando se trata de un padre, una madre o algún hijo. Pues sí, de hecho, cuando fallece un padre, toda nuestra vida da un giro total. No sabes cómo ver hacia los demás, no sabes qué va a pasar con tu vida. Tú de hecho eres como un niño
cuando ellos ya no están contigo, vuelves a esa etapa de nuevo. Y algo aquí que comentas, Isis, el asunto del fallecimiento es una pérdida y normalmente no nos educan para perder, porque mucho en el asunto de la educación de cualquier persona, y me refiero desde la etapa de la niñez, es tú tienes que ganar. Un juego tan básico, no sé, en un preescolar, y el niño llora y el maestro, no, mira, habrá otro momento donde tú ganes. O sea, asumimos entonces que la pérdida es algo que pues, sí lo vas a vivir, pero pues no pongas mucha atención, piensa en cuánto ganarás. Y la muerte entendida como una pérdida representa ya un primer reto para las personas que forman. Y la gente que nos escucha puede estar en la faceta de padre de familia, de tutor o bien de un maestro. Y entonces, ¿cómo atender a esa situación cuando, insisto, nos educa nada más para ganar? Y también creo que es importante la forma en que fallece la persona, en cómo impacta en su entorno, porque no es lo mismo un accidente o cuando alguien tiene cáncer, sida, alguna enfermedad terminal, es diferente la manera en que se viven, ambas dolorosas, pero cuando es una enfermedad lo ves, lo prevés, pero cuando es algo inesperado, como que alguien lo atropelle, no sé, o choque un coche, no sabemos cómo llegamos en ese momento ahí. Es como, si yo lo vi en la mañana, si todo estaba bien, ¿cómo es posible? No, esto no es cierto. Exactamente, regresas como al yo lo vi bien, estaba tranquilo, pero si te das cuenta ya no está. ¿Y cómo lo vas a encontrar? Lo único que está es como ese vacío. No sabes qué vas a hacer al respecto porque no sabes en sí qué pasó. Tú estás como bloqueado, podríamos decir. Bloqueado porque no puedes entender lo que te está pasando, no entiendes por qué te pasó a ti o por qué fue esa persona. Justamente por eso la primera etapa es la negación, porque estamos en esto no me puede estar pasando a mí. Como si yo dejé a mi papá, yo dejé a mi mamá, estaba todo bien. Recuerdo hace algunos años, cuando falleció mi abuelita, yo la dejé un viernes, la vi el sábado, la vi el domingo, el lunes que me avisan que ha fallecido, yo estaba sorprendida porque dije, yo la dejé bien, o sea, no tenía ningún problema de salud. Fue un acto sorprendente porque dije, bueno, yo la veía súper sana, la veía bien. Incluso cuando mi niño ha estado en el hospital, lo preveo, digo, está tan grave que quizás, bueno, tengo la esperanza de que no, pero lo estás viendo desde el punto de vista de la enfermedad, de, bueno, está enfermo, estás analizando las posibilidades. Sin embargo, cuando pasa así inesperadamente, pues también empiezas más con la parte de la negación, de no, esto no puede estar pasando, esto no está sucediendo. Entonces, no, esto no es cierto, yo mañana voy a llegar a su casa, va a estar bien, no va a estar como si nada. O al igual, cuando tú sabes que va a morir esa persona, pero también cómo se lo puedes decir, o sea, cómo le vas a decir, sigue tu vida si ya prácticamente está pues, muerto. Y fíjate, algo un asunto, perdón, interesante, la negación es el primer momento, la primera etapa del duelo, pero desde el área de la psicología sabemos que la negación es uno de los diversos mecanismos que tenemos los seres humanos en cuestión de, pues, defensa. Entonces, como dicen, no, a mí no me puede estar pasando, o sea, pues, si yo tengo tanto dinero, pues yo te busco, ¿no? Que en estar médica o en algún asunto en el extranjero puedan recibirla o recibirlo y pues ahora sí que lo que me cobren. O el otro asunto también, y lo compartíamos con Paulina y Oscar el lunes, es cómo manejar las expectativas y a lo mejor caigan en la mira de, como compartía Isis, pues yo el viernes la dejé. O sea, yo espero el sábado, el domingo saber de ella, el lunes volvernos a encontrar, comer con ella, lo que normalmente hacemos en la parte rutinaria, y que quizás el asunto sería poder rescatar cómo no olvidarnos de vivir cuando asumimos las cosas en la cotidianidad como ya algo que es costumbre. O sea, a lo mejor yo ahorita las veo a ustedes y digo, ay, pues las voy a encontrar en tal momento. Y ya dar por hecho o no comunicarme o no dar un abrazo, no dar un beso, no un segundo, ¿no? La función que tiene cada persona en la vida de nosotros, porque pues dices, pues además están tan jóvenes. O sea, es un hecho que nos vamos a encontrar. Y todo lo que dejamos pareciera en el limbo, que cuando intentamos empezar, sobre todo desde la profesión nuestra, recuperar, para empezar ahora sí a contrastar, es tan complejo, porque dicen, es que qué parte de que no me pude despedir de ella no entiendes. Y sobre todo si tú no lo has vivido, dices, ciertamente cómo decirle que yo sé de ese dolor,
cuando no lo he vivido. Sí, y es que las etapas de duelo es algo que tiene que vivirse. ¿Es doloroso? Sí. ¿Es necesario? También. No hay manera de llegar a la aceptación si no hemos pasado por todas y cada una de estas etapas. Y entonces, hace, que será más o menos un mes, una persona me compartía que falleció su hermana. Y del momento en que platicamos tenía ya 2 meses, inclusive yo no sabía. Y dice, no, mi mamá está en una etapa de la negación, donde el cuarto de mi hermana, y además alguien de 30 años, una chica de 30 años, dice, está en la faceta de que el cuarto de mi hermana no se toca. Y el momento eso te suena como a novela cuando no lo has vivido. Cuando te recuerdan, a veces yo no he perdido a mi hermana, pero perdí a tal o cual persona. Y si ya lo pasaste, es que sí es cierto, yo también ya lo experimenté directa o indirectamente, entonces no se habla de ella, no se tocan las cosas de ella, inclusive en esta parte de ese mecanismo decía ella, ¿sabes qué fue lo que hizo? Recién murió, yo así como de no tengo idea, llorar, rezar, no acercarme a mi mamá durante una semana. Entonces como de, espérame, tú vives en otro espacio que no es la casa ya de tu mamá donde vivía tu hermana, pero no por el hecho de físicamente no estar, significa, vaya, que no vas a tener los recuerdos, el dolor, la añoranza, todo lo que implica la pérdida. Y dices, ¿a qué se deberá que actuamos en ocasiones así? A veces queremos huir del dolor. Es como, a mí me duele ver a mi padre, ver a mi madre llorando por la pérdida de algún familiar, y lo que hago es me excluyo, estoy tratando de superar mi duelo y a veces llegamos a ser un poco egoístas, porque es como yo vivo mi duelo a mi manera, pero no me doy cuenta que a veces afecto al no estar con los demás. Pues sí, exactamente. Es como me aíslo de ella para no convivir, no tener que pensar en los recuerdos, más que nada, porque el volver a lo mismo, el ver su ropa, el a lo mejor pasar por algún lugar y pensar, yo estuve con él ayer y ahorita ya no está, te pones a pensar en todo eso y es más duro. Y otro aspecto, chicas, el asunto también en algún momento ya me lo compartí alguien, cómo abordar la muerte con los niños, porque la situación más delicada en esta parte de no querer estar, ay, pues tu papá se fue al cielo. Y el niño voltea al cielo y dice, bueno, yo veo una nube, yo veo un color azul, yo veo, ya, entonces debe ser como una especie de globo mi papá, ¿no? Se fue al cielo, o va en un avión, o qué sea. ¿Qué experimenta el niño? Va a regresar, solamente fue al cielo, o sea, pareciera como que hay que darle un tiempo, y después de 2 meses por acá va a andar. O el asunto es, pues se fue, ¿a dónde? ¿Por qué? ¿Y cuántas cosas no desencadenamos con una expresión a la cual pareciera no le damos la importancia que realmente tiene y pudiera ser desde el asunto pedagógico así nos educan? O sea, se habla de cuando tú seas grande, que vas a estudiar, de la crisis económica, de las situaciones de pleitos entre familias, de tantas cosas, que esto es lo último que se toca. Sí, porque nunca en sí nadie te habla cuando eres niño de qué va a pasar cuando tu mamá se va. Porque es algo por lo que no puedes decirse a un niño, esos no son temas que tienes que hablar delante de ellos porque ellos no lo entienden. Pero también en este punto te explicas cómo lo van a entender si tú no tratas de explicárselo a los niños. Y es complicado porque si le dices a un niño, es que tu papá está en el cielo, tu mamá está en el cielo, va a estar con los amigos y es que me está viendo. Es que estoy con la novia, es que me está viendo. Entonces les creas esa forma de pensar que pues yo no quiero que me estén viendo. La otra que he escuchado mucho es que está dormido. Le dices a un niño que está dormido, cierras la caja y lo llevas a enterrar. ¿Él va a tener miedo a dormirse? No vaya a ser que me entierre. Pues con esta incógnita vamos a realizar el primer corte musical y en un minuto continuamos. Va a despertar y de la baja. Exactamente, porque si llega a suceder que dices, bueno, es que está dormido y ven que llega, cierran el ataúd, lo meten en la tierra o en la gaveta y es como de, ¿y le pusieron cemento? ¿Cómo se va a meter? Pero eso sí es algo fuerte para ellos, ¿no? Porque inclusive hay quien recomienda, a ver si lo pillamos correctamente, que los niños no estén. Pero el asunto es, si yo no lo veo, yo no lo escucho, yo no lo toco. O sea, ¿cómo me va
vas a explicar si yo no estuve? Pero Sí, los fuerte. niños aprenden a través de la experiencia. Es la forma en que ellos llegan a este conocimiento de lo que sucede con la muerte. Entonces, Pero entonces, ¿tú qué recomendarías a usted? Que no sé, porque hay mucha polémica, hay quien en un gran porcentaje de psicólogos dicen lo recomendable es que Porque no se. generan un trauma, según creo. Pero yo tuve la experiencia de una compañía de trabajo con niños muy, o ya muy joven, con niños muy chicos, y no estuvieron los niños, y el mayorcito ahorita ya estará para la prepa, pero en su momento tiene 3, 4 años que murió. ¿Cómo reclamamos? A mí me dieron dudado, a mí me dieron dejado y quisieron cerrar. Y dices, ¿cómo trabajar después? ¿Quién fue la que tomó la decisión de no dejar de estar? Cuando a lo mejor no logran magnetizar, pero pues yo siempre he tenido bueno, yo he pensado siempre que si es un ser muy cercano del niño, llevarlo para que comprenda, pero no decirle que pues, está dormido, que está en el cielo, simplemente explicarlo de la manera, de acuerdo a la edad también del niño, porque cada etapa pues se pero aprende que diferente. sería lo más correcto. Vamos a ver. Se murió, aunque es muy fuerte. Exactamente. Pues regresamos a charlas pedagógicas. Antes del corte nos quedamos con pues una pregunta que hasta eriza la piel, ¿no? ¿Cómo manejar con los niños el asunto de pues que la muerte existe? Que dicen es el único seguro que tenemos desde que nacemos. Y sobre todo ahorita en el corte compartíamos con Samantha y con Isis, pues fallece la persona, se utilizan frases tan triviales como pues se fue al cielo, está dormido, pues se fue. Y ahorita deseamos otro asunto también al cual estamos expuestos es convendrá o será recomendable que una niña o un niño, pensemos todavía, tenemos como margen los 18 años, ¿no? Y a lo mejor me estoy yendo muy amplio, pensaríamos en los primeros 10 años, ¿será conveniente o será prudente que esté en el funeral, por ejemplo, de su mamá o de su papá? Cuando la realidad es un suceso impactante y que seguramente no tiene ni siquiera noción de qué es lo que sucede, ¿no? en el momento. Sería recomendable, y primero que nada, explicarle lo que es la muerte es difícil, pero sería mejor decirles la verdad desde el principio, a manejarles el está en el cielo, está dormido, es que es la estrella más bonita que ves en el cielo. Entonces, lo más recomendable sería que sí, si es una persona bastante cercana, Que pensaríamos en padres, madres, hermanos, tíos. y cuestionábamos, Samantha, la forma de decirles. ¿Cómo se lo vamos a decir, no? El pensar, el acercarte al niño y decirle, tu papá está muerto, es como, el niño no va a saber qué hacer. Si nosotros regresamos a la etapa de cuando éramos niños, ahora ponernos en el lugar de un niño, ¿qué va a hacer? Porque si tenemos o recuperamos, por ejemplo, el último funeral al que asistimos y observas a los niños, a mí me ha llamado mucho la atención ver, y perdón la expresión, pero para ellos es un dices mándese en lugar. O sea, ellos corren, brincan, andan tomando refresco, platican, o sea, realmente ahí corroboras, no tienen noción, aún así sea la mamá o el papá quien vela de qué es lo que está sucediendo, porque ellos gritan y corren como en un salón de fiestas, ¿no? Como cuando vas a una primera comunión, unos 15 años, y a lo mejor habrá momentos donde vean las personas más cercanas llorar, hablar. Ese es otro asunto muy, digamos, fuerte para trabajar desde la psicología, cuando se va a lo somático, que es que gente que se desmaya, gente a la que le da un infarto, o sea, el cuerpo responde de diferente manera porque trabajas pues con emociones. Y los niños pareciera que voltean y ven, ¿qué le pasa a mi hija? ¿Quién sabe, no? Tienen 3 horas llorando, ¿verdad? Y siguen corriendo y jugando. Entonces, realmente ahí podemos darnos cuenta que no tienen noción de dónde están, qué es lo que está pasando. Así es. A veces como no les explicamos, nada más llegamos con los niños, le dices siéntate por ahí, que sabemos que por la edad de los niños, algunos sí se quedarán, algunos no, pero no les explicamos estamos aquí por tal situación. Y un último aspecto con el que me gustaría cerrar esta primera etapa es, híjole, también es algo, quiero pensar, educativo o muy generacional. Bien lo decías tú, pareciera que la forma en la que la persona muere o por la circunstancia por la cual ya fallece es también el entorno de cómo se maneja todo ese ritual.
desde la velación, personas que deciden no velar y se van en automático a una cremación, un sepelio, inclusive ahorita se me venía a la mente gente que viste de blanco, de rosa, de otros colores que no es como tal completamente de negro, y bien cuando deciden exponer o no al difunto. A mí me ha llamado mucho la atención también y digo, ya es difícil el momento y verlo en las experiencias de mi persona es mejor no. ¿Por qué? Porque la mente reacciona con tanto mecanismo que pareciera y justamente te quedas con la imagen de lo último que ves a todo lo que implicó, ¿no? la estancia de esa persona en tu vida. Imagínate el impacto para un niño. Pero es que fue la última petición de pues sí, pues, pero ¿cómo expones a un niño esa imagen? Eso sí como que genera un trauma, ¿no? Porque es mejor que ellos se queden con el recuerdo tal vez de cómo estaba sano, bien, feliz, a que lo vean nada más con los ojos cerrados, más pálido. Eso sí le va a dar más miedo al niño. Pero es que también depende del estado que se encuentre cuando vas a velar. Porque recordemos que en algunos casos llegan hasta a descomponerse cuando te los entregan. Entonces debería de ser, pues ahora sí, a criterio de la familia el si se mantiene abierta o cerrada, pero sí también considerar el cómo falleció, porque a veces quedan muy demacrados, bueno, o con cicatrices bastante fuertes, entonces creo que tampoco sería la mejor opción abierto en esta clase de circunstancias. Y entonces preguntaríamos qué sigue después de la parte de la negación. Seguiría la ira, porque creo que todos nos ponemos en el, bueno, estoy enojado porque esto no lo puedo arreglar, no lo puedo revertir, no puedo cambiarlo. Esto es y no lo puedo mover, entonces me enojo con todos, me enojo con Dios, si creo en Dios, me enojo con Prácticamente no sabes qué hacer en esos momentos, ¿no? Porque lo primero que piensas es, no sé, si tú le dijiste a los dos, mañana a tal lugar y a lo mejor lo atropellan, tú te vas a echar la culpa siempre, vas a creer que es tu culpa, vas a estar enojado contigo mismo. Y luego el resentimiento, porque es como la parte que comentabas de que no puedes arreglarlo, es como, tengo un resentimiento de que, ¿por qué se murió él y no se murió el vecino? O ¿por qué se murió mi papá y no mi tía? O así, o sea, cualquier cosa, porque es todo hasta poco racional. Entonces, si llegamos a esa parte donde pues, yo estoy molesto, yo estoy enojado, yo no quiero esto, pues, primero estoy en la negación de que no. Y luego es como, bueno, es esto y no lo puedo cambiar, no puedo regresar, no puedo utilizar una máquina del tiempo tipo volver al futuro y decirle, no te subas a ese carro porque te vas a chocar. O no vayas a tal lado porque te van a atropellar. Entonces estás en esa parte de, pues, ¿qué hago con esto que siento? Porque ni siquiera puedes manejarlo, que digas, no, hoy no me quiero sentir mal, no, es algo que lo haces de manera inconsciente. Estás frustrado. ¿Y qué pasa cuando en estos momentos de ira, porque ahorita pensaba yo, la ira puede ser el decir, falleció mi papá, falleció mi mamá, me siento con un acelere, una cosa no comprender y puedo a lo mejor empezar a tomar, porque según yo el tomar me está ayudando, o me sana, o mínimo se me olvida, ¿no? Aparentemente en lo momentáneo, qué es lo que estoy viviendo. Pero ¿qué pasa cuando la ira nos lleva, por ejemplo, a un intento o al consumo de un suicidio? Cuando nos lleva a una depresión, cuando nos lleva a experimentar la contraparte, pues, ¿no? Que dicen, es que tiene 3 semanas encerrado en su cuarto y no se baña, no come, y nadie logra, por ejemplo, ¿no? Entrar a ese espacio y además la persona, insisto, te dice, pues tú que me vienes a decir de lo que es perder a mi mamá cuando tú tienes a la tuya. Y pareciera que en un momento primero humano te limita y dices, uy, de verdad, ¿cómo se me ocurrió decirle, a ver, no, espérate? Pues el asunto de encontrarte es tú, empezar a ayudar a que salga del hueco en donde se encuentra. Exactamente, porque la depresión es un juego para muchos, es como, sal, diviértete con tus amigos, no sé, distráete, pero ¿cómo lo vas a hacer? A lo mejor que no te pones en los zapatos de la otra persona. Y aún así se necesita un acompañamiento, porque no es lo que acabas de comentar. No es como, ve, sal, distráete, es que lo que ocupas es salir. No, lo que ocupa es ir con un especialista para que pueda llevar esto de la mejor manera. Sí, porque es una enfermedad. Y esto te puede llevar al suicidio, que es lo más feo.
pensar, te frustras al no saber qué vas a hacer. Tienes todas tus emociones encontradas, piensas en que él si hubiera estado más con él, te quedas a lo mejor con cosas que decirle y a lo mejor te enojaste con él o cosas y tú sientes culpa. O el asunto también cuando tomamos decisiones y dices, ok, en el proceso de la pérdida de mi familia, tal y tal persona no estuvo, entonces el resto de mis días lo voy a encaminar a hacerle la vida de cuadros, ¿no? Porque como dices tú, a lo mejor mi abuela, según yo, no se murió por mí, pero se murió por culpa de mi tía que no la atendí, porque mi abuela se cayó, pensemos, ¿no? Entonces le voy a encargar de cobrarse las 100, 1000 las veces que pueda a mi tía fulana de tal, porque por su situación de no atender, mi abuela falleció. Y todo el desgaste ya extra al proceso que vivimos, nos llevamos, y muy curioso, me ha tocado saber, por ejemplo, de una amiguita muy cercana, donde falta un familiar, y tristemente, dices tú, tampoco creo que sea casualidad, a los 2, 3 meses falta otro miembro de la familia que era el vínculo inmediato de la primera persona que murió. Y dices, ¿cómo llega a dispararse también ese fenómeno? Cuando pensemos en el caso de esta persona, pues era el papá de esa hija que faltó. Y los dos ya de una edad de 50 hacia arriba. Y dices, ¿cómo efectivamente la edad no es el sinónimo de una madurez emocional, de un buen manejo, en este caso, de todo lo que conlleva, ¿no? El fenómeno de la muerte? Así es. Bueno, y también una de las etapas es la negociación, porque queremos negociar. Bueno, sí, o sea, sí murió, sí me está pasando, pero él ya estaba muy mal. Pero es como momentáneo, porque no dejas de sentir el dolor de la pérdida. Tratas de disfrazarlo porque, ay, pues a lo mejor él ya estaba muy mal, por eso era mejor que lo desconectaran, o como que tú solo te das alivio a tu dolor, buscas como que esa calma que no puedes encontrar. Tratamos entonces a lo mejor de decir, pues ya está en un lugar mejor, ¿no? Inclusive alguien llegó a preguntarme en una ocasión yo cómo podía concebir, por ejemplo, el cielo, y ay, yo me daba un trago amargo, porque yo tengo pérdidas también muy cercanas, entonces fue de los días. O sea, voy a tratar de consolar al otro, pero luego consolarme a mí misma primero, ¿no? Ya como de qué le digo, qué le digo. Caemos en una parte subjetiva cuando dices, le voy a decir lo que creo necesito escuchar, pero en base a en lo que yo hablo, confortarme también. Y le decía, pues mira, el cielo lo consigo así como la tierra. Tu tía, tu prima, todas las personas que ya faltaron están en un guateque, en una fiesta, haciendo que hacer todo lo que hacían en este mundo, pero hay 3 personas que perdemos físicamente en la tierra, va y se encuentra allá. Ah, o sea, es como cambiarte nada más de colonia o así. Ándale, hace cuenta una cosa así. Y yo por acá decía, ¿cómo realmente le damos tanta propiedad? Porque mucho de lo que los humanos manejamos y es una realidad es lo que mis sentidos perciben. O sea, si yo no veo a la persona, híjole, es más difícil. Ver la ropa, el no poder abrazar, el no poder escuchar. Ah, pero pues no se me debe olvidar, en el cielo están todos, allá ya están, pues ¿quién sabe qué? Te encargo a mi papá. Abuelita, no sé qué, te lo encargo. Y estamos haciendo encargos a gente que dice pues quién sabe ellos ya qué están pasando, o de qué manera nos ven, ¿no? O la frustración quizás que sientan de su vida a la mamá. Y sí, muy característica, ¿no? Andar encomendándole gente a terceros y sí, y todavía según tus costumbres o tus creencias, haciendo, ¿no? Rituales, pues, te digo, mucho tiene que ver con cómo intentar sobrellevar el proceso aún. Regresando del corte vamos a platicar si hay un periodo que se contempla sobre lo que es todavía razonable en el experimentar estas etapas. Entonces vamos a realizar el siguiente corte musical y en un minuto continuamos. Sí, totalmente. Creo que es algo que sabemos que va a pasar algún día, pero nadie está listo para ello. Como tú dices, dejaste ahí a, no sé, tu mamá. Yo como mi papá falleció, me acuerdo que yo sí sabía que iba a fallecer, pero no tan pronto porque ella estaba enferma, tenía cáncer. Entonces cuando lo vi un lunes y dije, no voy a mi trabajo el martes para estar todo el día con él. Y el martes que llegué ella estaba muerta. Y fue como que, pues entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué vas a hacer? Como ¿Cómo que lo sea vas una a especie de hacer? presentimiento. Sí.
inclusive dicen hasta en ellos está un mecanismo donde al estar muy grave buscan encontrarse con tal persona o que los lleven, por ejemplo, si hay la opción de hospital a casa o el hecho de que se reúna toda la familia, o sea, si hay un algo, creo también en ellos, se da o no se da y parten. Entonces, es de esas cosas que creo que ninguna disciplina logra explicar, pero que están. Ah, no, eso está complicado. Creo que entre más cercana es la persona, más difícil es de explicar. Porque yo recuerdo que, bueno, yo vivía con mi abuelita, justamente el viernes me cambio de casa, entonces es como, yo sentía es que ella me dijo que no me fuera, Ni ay, voy a irme. no, duró un mes y me regresé. Que yo no, o sea, si mi abuelita no quería que me fuera, yo me regresé, yo no podía. Pues ella sabía. Gracias por continuar con nosotros. Antes del corte estábamos hablando sobre si hay un tiempo razonable para asumir, en este caso, pues que ya la persona falleció. Decíamos, hay un punto de negociación donde hacemos un sinfín de rituales, todo un mecanismo, ya sea uno solo o te haces, ¿no? A llegar de gente y es, pues sí, estaba ya muy enfermo. Sí, sí es cierto, ya está ella en un lugar mejor. No, mira, es que el que faltara ya nos acercó más como familia. No, sí, estamos dando un sinfín de justificaciones. Y entonces yo les preguntaba a ambas, ¿habrá un tiempo entonces como un periodo considerable o en esta parte de intentar pues aterrizar, ¿no? Un poco más ya en que pues tenemos que continuar, en que debe seguir, en que efectivamente físicamente no está, pero mucho depende también de las creencias, de decir pues está conmigo, o yo puedo verla a partir de mi hermana o de mi hermano que más parecido tiene, o de un tío o de X, insisto otra vez los sentidos, ¿no? Muy cercana, entonces mira, sí, ella mira como miraba a mi abuela. Entonces pareciera que voy a rescatar a mi abuela en la figura de esa persona. ¿Habrá un tiempo realmente? Aproximadamente son 2 años. Puede variar entre 1 y 3. Más ya sería cuestión de valorar si realmente esta pérdida es la que le está ocasionando esa depresión o este tipo de síntomas. Porque en algunos casos pues lo comprende, lo supera, así que dependiendo de su persona, en cómo lo valora, sí puede hacerlo de una forma más corta que otra, porque a veces la negación dura bastante. Entonces es donde más estanca, entre la negación y la depresión son las más tardadas. Porque es como, no, es que esto no pasó, yo sé, anda de viaje. Seguramente anda de viaje. Entonces empezamos a justificar el por qué no está. Sabemos del por qué no está, pero nosotros en nuestra cabeza pensamos que no está porque está de viaje, no está porque no, es que de seguro fue a visitar a mi familia. Entonces siempre buscamos la manera. Entonces, pero lo más aproximado al tiempo son 2 años. Ahorita me haces pensar, existe dentro de la psicología un área específica para esto, y es la tanatología. Cuando empecé yo a leer sobre la materia, pues se maneja como en lo más estricto, simplemente es el manejo de la muerte. Cuando ahondas un poco más o tienes la oportunidad de conocer un par de tanatólogos que dicen es que no nada más es la tanatología después de que la persona falta. Ya decías tú, Samantha, ¿qué pasa con una persona que tiene una enfermedad crónica? Muchos estipulaban que era nada más el cáncer, pero pensar la diabetes o inclusive algunas enfermedades mentales que sí llevan a un, pues qué decir, a una factura o a una evidencia física. Hay que llevar un proceso también con el paciente y decir, mira, o sea, algo que no puedes evitar es la muerte, pero de ti depende tu disposición, el acceder a quimioterapias o de acuerdo, ¿no?, al acompañamiento médico, psiquiátrico o según la situación. Y entonces pensar, la tanatología es algo que tenemos a disposición, pero otra vez insisto, culturalmente no hay una asistencia pues regular al psicólogo. Y entonces, ¿cómo hacerle ahí? Cuando ya tenemos una primera barrera del psicólogo, van los locos. Ay, ¿qué crees? Los primeros locos son los psicólogos.
Es que muchos tienen esa creencia, ¿no? De que, si vas al psicólogo estás mal de la cabeza, eres débil. Pero no, o sea, en cuanto alguien muere, alguien que era muy cercano a ti, necesitas buscar un acompañamiento, porque ¿cómo lo vas a superar? Hay muchas personas que sí pueden superarlo solos, pero hay otras que se quedan en la etapa de la negación y de ahí no. ¿Por qué? Porque ya todos, ya su vida no tiene sentido. Para ellos a lo mejor al fallecer esa persona se fue la mitad de ellos, se fue algo de ellos. Entonces ya para ellos no tiene nada de sentido la vida. Así es. Sí, es complicado entonces el asunto de la negociación. ¿Qué etapa seguiría? La depresión, bueno, pues la depresión es una enfermedad muy... Todos piensan es como algo pasajero, pero si no tienes la ayuda suficiente, no puedes salir de la depresión y te lleva al suicidio, que es lo terminal. Entonces lo que empiezas con alejarte de tu familia, de tus amigos, no salir a ningún lado, solo como que pensar en recuerdos que viviste tal vez con esa persona, pero no encuentras en sí qué más hacer. O sea, ir a visitarlo a su tumba, ir a tal lugar. Eso exactamente le pasó a mi mamá. Cuando mi papá falleció, ella lo único que quería era cada domingo ir al panteón. No, vamos mamá a otro lugar. No, es que yo tengo que ir a ver a tu papá. Porque si no voy a ver a tu papá, él se me enoja. Y yo le decía, ¿cómo se va a enojar si ya no está? Y ella se enojaba porque me decía, para ti ya no está, pero para mí sí. Y yo te voy a compartir en el caso de cuando fallece mi mamá, va a cumplir ya 3 años, la primera recomendación, pues tocas, ¿no? La parte de la ira, que es la etapa o una de las etapas anteriores a este momento. Y hubo familia muy cercana a nosotros que decía, pues quita todas las fotografías. Y además ella no era muy fotogénica, entonces tenemos muy pocas fotos de ella. Pero pues quítalas, ¿por qué? Porque el quitarlas o el no verla pareciera que va a hacerte evadir, que estás tú en el proceso de verlo de tu mamá murió. Y dices tú, yo me enojaba porque sea una fotografía o el quitar la fotografía no me quita la parte emocional, o no es como quitarle un suéter, un chaleco, ¿no? O sea, claro que lo extraño, claro que asiento, como dices tú, los lugares, la música, el espacio, el sentarte en el sillón y decir, híjole, o sea, hace tanto tiempo estábamos así, ya sabes, no sé qué, y tú esperas, porque hasta en eso cerraríamos ya el programa con el Milasde, pareciera que hasta para morir hay todo un prototipo. O sea, solo se muere la gente a los 90 y tantos, tirándole a 100 y tantos años, y se mueren, o tenemos la idea de que sería nada más irnos a dormir, cerrar los ojos y ya no despertar, y como tanto esquema, ¿no? En eso. Y entonces la depresión pareciera que es para una persona pues, que no estudió, o para una persona que viene de familia de locos. Qué delicado. Sí, así es. Pero bien dicen que quien menos quiere ir a terapia es quien más lo necesita. Sí. Porque queremos o no, todos en algún punto de nuestra vida hemos necesitado el apoyo, el acompañamiento, pero justamente lo que decían, es que estoy loco, ¿qué van a decir de mí? Porque es bien visto decir, voy a ir al cardiólogo, voy a ir al reumatólogo, pero decir al psicólogo, pues que estás loco. Sí, el trabajo del psicólogo está como muy menospreciado, porque todos dicen, no, ¿para qué vas con alguien más? Solo te va a escuchar, solo te va a dar consejo, mejor ve con una amiga, pero no se dan cuenta que un psicólogo estudia los comportamientos, las emociones. Y será entonces que si, por ejemplo, pensemos cuando fallece mi mamá, si yo no me acepto al psicólogo, entonces, o sea, la pregunta iría a la persona, ¿necesita pedir entonces el acompañamiento? O sea, decir, ¿saben qué, chicas? Ya no sé qué hacer, que ya no me gustó ver que me quedé atorada, que no me baño, que no salgo, que mi trabajo, que no sé, ¿no? ¿En qué tanto pudo haber repercutido? Y entonces sí, me siento en el hoyo, ayúdenme. Hay gente que lo puede hacer bien, lo decía Samantha, pero los que no. Pues ahora sí que en su entorno, las personas más cercanas podrían ver la manera de, primero convencer, porque si no vas por gusto o por necesidad, y vas porque es que me obligaron a venir, estás en una negación y estás en un bloqueo de, yo no voy a decir nada, a mí no me va a sacar nada, vine aquí solo por complacer y tener tranquila a mi madre. Ahora sí, primero tenemos que ver esa parte del cómo convencerlo, porque siempre hay una persona que nos hace cambiar de opinión en alguna cosa. Entonces sería buscar por ahí para que esta persona convenza de ir a buscar ayuda.
porque a veces no podemos solos, necesitamos del apoyo de alguien, y más si tiene ser un terapeuta, sería lo más recomendable. Y un último asunto en esta etapa, la persona inicia, digamos, en lo propio este acompañamiento, pero hay otra situación cuando dices, bueno, ya estoy yo en el entendido de que lo necesito, no quiero estar así, asisto, pero llega otro momento donde dicen, pues que venga tu papá, que vengan tus hermanas o los demás miembros, ¿no? Digamos que conforman la familia y que no tienen la disposición de decir, entonces, ¿qué hacer ahí? Cuando ya la persona en lo inmediato da el paso, pero claro que hay la necesidad de que en este caso la familia y los demás miembros terminen o que afiancen, que también se den la oportunidad de la experiencia, porque al final de cuentas esta persona tenía impacto o una relación en todos ellos y no quieren. ¿Y qué se hace ahí cuando la persona puede inclusive tener una regresión? ¿Qué se hará ahí? Pues se podría hacer una terapia de grupo para poder valorar toda la situación, porque todas las personas que tienen una negación explorando, no es algo gratis y les salen en las papas. Entonces, creo que primero empezaremos una terapia de grupo para él, porque es importante, porque para que sea una persona bien, necesitamos que todos estemos bien. Exactamente, ¿cómo vas a consolar, no sé, a tu mamá, a tu hermana, si tú todavía no superas esa parte, si tú todavía no la entiendes? Es una pérdida para todos. Se supone que ser papá es una pérdida para la esposa, es una pérdida para los hijos, si hay nietos, pues para los nietos, pero es algo que se tiene que trabajar en conjunto, porque si una sola persona va a terapia, pero también necesita esa parte del complemento, de que todos vayan para ir más o menos al mismo ritmo, para no verse tan afectados. Y después de este momento de depresión, ¿a dónde llegamos? A la aceptación, que es la etapa final. Es donde tú das ya por hecho que pues, ya aceptaste la pérdida, ya sabes que ya no lo vas a volver a ver, ya sabes que no vas a estar más con esa persona, ya lo asimilaste y ahora viene la parte como de estás tranquilo contigo mismo, como bien dicen todos, lo dejas descansar en paz. Y fíjate que en este punto de la aceptación, al menos en mi experiencia, les compartí cuando falta mi mamá, ay, pues sí en el darte cuenta que necesitas ayuda, pero es algo también que ya a casi 3 años de doy vuelta al cassette y digo, híjole, está uno tan susceptible, tan expuesto, que corremos el riesgo de caer en manos de gente o no muy profesional, o bien tememos a lo profesional, porque lo profesional, ya lo decías tú, Isis, así como ir al cardiólogo, asistir a X aspecto médico, pues te dan evidencias, ¿no? El psicólogo también lleva todo un proceso donde hasta tú mismo corroboras y dices, efectivamente, me siento ya mejor, ya estoy bien, ya duermo bien, se cambian esos patrones que en un primer momento son el indicio de que no está todo bien. Y pasa que en este proceso hubo una persona que me decía, en la parte de la negación preguntamos por qué ella si era tan buena, si era tan joven, si se cuidaba, si hacía, si no salía, si, según, ¿no? El motivo por el cual fallece, y que lo correcto era preguntar el para qué. Y dices, o sea, lo primero que experimentas es ¿cómo me viene a decir? Que yo me pregunto el para qué murió, pues que no está muriendo, pues que me duele y que esto lo otro. Y en la parte ya de querer aceptar y decir, oye, a saber por qué en este tiempo y no más adelante o no antes. Porque inclusive en la parte negocial dices, yo sé de personas que el momento, por ejemplo, del alumbramiento muere la mamá y no se conocieron. O ese bebé no tiene un recuerdo porque, pues, insisto, los sentidos, no hay fotos, no hay un video, ahora con tanta cosa tecnológica, ¿no? Toman videos de X o Y situación hasta en la escuela y demás. Y dices, entonces sí será importante no anclarme al por qué y más bien intentar aceptar a partir del para qué, que sería desde lo que yo ahorita asumo un replanteamiento. Es decir, o sea, pues efectivamente ya no está, yo sí estoy, pues tengo que seguir, y hacia dónde voy y de quién me tengo que rodear en la parte de acompañar, sí es complejo, ¿no? El asunto. Vamos al último corte musical de la emisión y en un minuto continuamos. Sí es complicado el para qué. Creo que me lo voy a preguntar. Porque yo recuerdo una de las tantas veces que mi hija estaba internada, digo, ¿para qué
me lo quitaría Dios en este momento, porque mejor me lo hubiera quitado al principio y yo no me hubiera encariñado tanto. Entonces digo, pero no, o sea, ahorita lo amo y lo adoro, entonces no, oye, bueno, al principio hubiera entendido por su situación médica, pero sí dije, ya tiene 5 años y me lo vienen a querer quitar, no, ¿por qué? Sí, o como cuando, por ejemplo, una X persona está embarazada y aborta antes de conocer al bebé. Pero ¿qué pasa cuando lo conoce y se le muere? O sea, ya ahí es Muy totalmente difícil. difícil. Es muy complicada esa situación. Y más complicada cuando es muy cercano. Yo creo que el dolor más grande es tus padres y tus hijos. Porque les digo, la viuda al ratito consiguió otro. Pero consíguete otra mamá, otro papá. Ajá, o sea, digo, los hijos, o sea, pudiera hacerse más, pero no es lo mismo. Sí, Pero tener, o sea, es como tus papás, sabes que no los vas a cambiar, que siempre van a ser tus papás. Pero a ver, el marido o la esposa, pues dices, bueno, en viuda se buscó otro, le combino, o sea, o no le combino. Pero vas viendo esa parte de que algo insustituible son los padres. O sea, y es la parte que dices, es lo primero, lo que te da la seguridad. Nadie vamos pensando en que van a fallecer. es cierto. Nosotros pensamos que vamos a estar nosotros viejitos y ellos más viejitos. Gracias por continuar con nosotras. Antes del corte musical, nos quedamos en la última etapa del manejo del duelo como tal después de un fallecimiento y decíamos es la aceptación. Entonces les compartía que a partir de la experiencia que yo vivo, me dicen no te limites nada más al porqué, que es una de los sinónimos de la negación, ¿no? Y mejor piensa en el para qué. Y decía, por ejemplo, ahorita Samantha, yo no lo había pensado. Y yo tomaba nota por acá y decir, bueno, en el para qué nos dan la recomendación de pues más bien valora los 30 y tantos años o el tiempo, ¿no?, que compartiste con la persona, de tenerlo. Y mejor replantea que la vida sí tiene un cauce y un sentido. Y además el pensar que al momento de que en esta rutina o en la cotidianidad, más bien antes de salir de casa, da un abrazo, di que amas, el contacto, el volver a reeducar sobre todo las emociones, el asunto de disfrutar como tal del tiempo. Mucho se dice que no es la cantidad sino la calidad. Y entonces el asunto otra vez sería en la parte educativa, cómo trabajar con la gente en el proceso, que pues como bien decías Isis, no hay una máquina del tiempo y no podemos regresarnos al hubiera, pero que podemos más bien trabajar a partir de que ya faltó y lo que sí, que sería el sinónimo del para qué falta. Sí, sería plantearnos que, bueno, ¿cuál es la realidad? Ver hacia el futuro, llegar al punto de la readaptación, porque no eres la misma persona antes y después de que fallece un familiar. Y para cerrar, quisiera entonces, la disciplina de ambas es la psicología, y decimos sobre todo fracturar la cuestión cultural, las sugerencias o cuáles serían aquellas ideas con las que pudiéramos empezar a cerrar la emisión, teniendo ya el antecedente de que quienes ya lo vivimos y quienes no, les digo, la realidad, todos vamos para allá. Y sea el asunto de lo ideal, todos pensamos en este esquema o los prototipos, pues primero se mueren los más viejos, ¿no? O sea, los abuelos, y luego siguen pues, los papás, y los papás esperan ver a sus hijos casarse con nietos y ya profesionistas, y tenemos muchos esquemas en eso. Es que como padres tenemos la visión de nuestros hijos van a ser médicos, van a ser ingenieros, tenemos una visión sobre ellos, pero en algún punto a veces llega a fallecer primero el hijo. Y es que yo me tenía que morir primero, es que cómo es posible, él tenía tanto por vivir, porque todos llevamos la ideología de que es que ya está viejito, pues entiende ya su corazón, la hipertensión, la diabetes, pero cuando muere tu hijo, que dices, bueno, se acaba de titular, o sea, estoy esperando respuestas del cielo de por qué, o sea, a él no le tocaba, en todo caso me tocaría a mí por la edad. Viene, ¿por qué no me llevó a mí mejor?
el por qué él, que tenía toda la vida por delante, cuando pues en sí no podemos saber exactamente lo que es la muerte. Sí, no hay una ciencia que diga, se mueren de los 0 a los 2 años, después viven de los 4 a los 10. No hay un estándar. Mueren desde los 0 hasta los 100 y varían las muertes. Lo que varía es el cómo afrontarlo de acuerdo a la forma en que fallece. Otro aspecto que quiero tocar con ambas, y también fue a partir de una pérdida familiar, pues no muy cercana, pero que digamos con esta persona tenía mucho tiempo que ya no había contacto. Y lo que observé fue lo siguiente, porque además era una funeraria así como súper carísima, ¿no? Y ofrecían el servicio tanatológico. Entonces, en un primer momento, como tienes tiempo que no te procuras y que la familia ya crece y todo, fue como de, oye, ¿quién es la persona que está ahí, no? Cercana con los hermanos inmediatos de la persona que fallece. No, es que la funeraria ofrece un servicio tanatológico. Entonces está pues, como tal el suceso real, que es la pérdida de, y hay una persona, en este caso de una chica, acercándose a las diferentes personas para pues monitorear cómo estás, cómo te sientes, qué necesitas y demás. Y también se ha llegado inclusive a criticar que parecían, al menos las personas inmediatas que tuve yo contacto durante las horas que acompañé, que es como algo que no es muy conveniente. Una falta de respeto. Ándale. Sí, porque lo manejan como una falta de respeto, pero creo que es un buen tip de las funerarias tener este tipo de servicios. Porque además, sabes, en el esquema esperas que haya gente, insisto, que se desmaye, que grite, que se agarre en la caja, que tantas cosas que digo no son malas, pero insisto, al final de cuentas es una manifestación de cómo estamos asumiendo el momento, o si es que lo estamos asumiendo. Ajá. Sí, es en ese momento las emociones están a flor de piel, es la tristeza, estamos con el dolor, a veces incluso llegamos a ser muy empáticos con la otra persona, entonces estamos vulnerables a toda esta situación. Pues prácticamente en ese momento no quieres ver a nadie, porque quieres como que disfrutar tu momento, que es el último tal vez que vas a estar con esa persona, con ese cuerpo. Y entonces a lo mejor ahí estaría el reiterar que si en algún momento que experimentemos esa pérdida, el servicio que contratamos o por el que optamos ofrece a su vez, vaya la redundancia, este servicio se aprovecha. Porque pareciera que en el momento, y de hecho yo traté de observar el suceso así, hubo tan buen control de que hubo momentos donde se llenaba, donde esto quedó una cuestión muy tranquila. Y creo que el proceso se vive de una forma distinta a cuando te digo no hay como tal el acompañamiento, ¿no? Así es que, bueno, todo depende de cómo estamos preparados para estas situaciones, porque a veces nos agarra que es la primera vez y no sabemos ni cómo reaccionar, ni qué emociones sentir. Estamos en un estado de shock. Entonces, yo creo que esa parte del acompañamiento dentro de eso. Sí, es muy buena idea, porque en esta parte ya no entraría como el que se desmayó, no sé, la esposa, un hijo. ¿Por qué? Porque esa persona lo va a estar viendo durante ese proceso. ¿Algo más que quieran compartir para cerrar la emisión? Bueno, pues yo quisiera invitar a los que nos escuchan, a los que nos ven por Facebook, que si en algún momento tienen una pérdida y no saben para dónde ir, busquen apoyo. Es mejor buscarlo y no estar tratando de resolver algo que quizás ya está fuera de nuestras manos. Porque la depresión requiere medicación y no es nada más salir a la calle. Sí, igual el saber que la depresión no es un juego, es una enfermedad y es algo que te puede llevar al suicidio. Agradezco a ambas el habernos acompañado en esta emisión y aprovechar ya los últimos minutitos para brindar un saludo a la licenciada Susana Medel Sánchez, directora de la Universidad CEUMA, y a Oscar y a las chicas que conforman el grupo de primer cuatrimestre de psicología, que son compañeros de ustedes, y a la gente nuevamente agradecer por estar en la emisión. Tenemos una cita el día lunes a las 5 de la tarde y desearles un excelente fin de semana. Muchas gracias. Bueno, nos saludamos.